otros incluso me dijeron que habían visto WordPress, ya saben utilizar, algunos han utilizado plantillas de diseño como Bootstrap, ¿verdad? Entonces, esto simplemente nos va a servir para refrescar y para recordar, ¿ok? Jóvenes, ¿están listos, verdad? Sí, listo. Sí, sí. Perfecto, muy bien. Entonces arranquemos, jóvenes. Bien. Todos sabemos que en Internet eh, hay una conexión, ¿verdad? Internet en realidad significa una red internacional, ¿verdad? Que es una conexión de dos tipos de ordenadores. Unos ordenadores que funcionan como servidores y otros que funcionan como clientes, ¿sí? Y cuando hago referencia a clientes, no siempre estoy haciendo referencia a un ordenador portátil, ¿verdad? Si bien aquí está la imagen, puede ser de escritorio, una tablet, un celular, ya es actualmente un cliente que generalmente hace una petición a otro ordenador que se llama servidor, ¿no? Estos servidores, como su nombre lo dice, dan un servicio. Y Internet ha nacido, se ha hecho famoso justamente desde que apareció las páginas web. Ha crecido bastante porque en la Primera Guerra Mundial ya existía el Internet, el ARPANET de alguna manera, pero solamente permitía comunicarte. Pero desde que apareció las páginas web, que podíamos compartir ya otros recursos, video, imagen, esto ha crecido bastante, ¿sí? Entonces, estos servidores dan un determinado servicio. Algunos, por ejemplo, dan solamente el servicio de correo electrónico. A principios era así. Había servidores que solamente servían para comunicarnos de manera eh, instantánea, como se conocían los IRC, los Internet Relay Chat, para conversar, para mantener conversación. Uno se conectaba mediante el Meet, unos programitas, a una sala y uno podía conversar, ¿no? Esto ha ido creciendo de tal manera que ahora no es necesario conectarnos a una sala, ¿verdad? Podemos mantener conversación en tiempo real, etcétera. Pero dan un servicio. Después hay servidores que se dedican exclusivamente a servir bases de datos. Lo único que hacen es acumular información y los usuarios se conectan ahí para hacer búsquedas, para sacar información, etcétera. Se llaman servidores de base de datos. Después hay servidores que dan el servicio de dominios, por decir, servidores de DNS que convierten las direcciones que están de forma textual a números IP y lo cruzan la información y de acuerdo a ellos se enlazan a otro servidor. Entonces, estos servidores tienen muchas funciones. En Internet hay varios tipos de servicios que podemos ir detallando un poco. Y entre uno de esos servicios justamente es el de páginas web. Entonces, el cliente cuando se conecta a una página web, cuando ustedes visitan cualquier página web, puede ser google.com.bo, por decir, o el deber.com.bo, están haciendo una petición. Ustedes están haciendo una petición ¿a qué? A un servidor que se llama servidor web. En ese servidor se tiene alojado seguramente sus páginas HTML, sus hojas de estilo, sus JavaScript, sus imágenes, todo lo que está por la cual está estructurado el sitio web. El servidor envía una respuesta. Esto obviamente sucede en inmediato, en cuestión de milisegundos, ¿verdad? Envía la respuesta y envía un archivo y el cliente lo interpreta de esa manera. Entonces, en su navegador, en este dispositivo, el cliente seguramente tiene un browser o un navegador, que puede ser Internet, Mozilla, cualquier otro programa. Entonces, ese programita lo que hace es interpretar ese archivo que le manda el servidor y lo podemos ver en la pantalla. Así es como funciona, ¿sí? En tres componentes. Esa página web, ese sitio web, va a tener un contenido. Cuando me refiero al contenido, estoy hablando que puede tener imágenes, texto, videos, tablas, enlaces, menú, etcétera. Todo ese contenido lo define el HTML. Y hay varias versiones, ¿verdad? El HTML desde su primera versión, el XHTML, el XML y el HTML5. Esta es la que estamos utilizando actualmente, esa es la última versión. Ese contenido, esas imágenes, ese texto, esas tablas, esos enlaces o hipervínculos que incrustamos en un archivo, ahora, si lo queremos ver con otra tipografía, más grande, más pequeño, alineado a la izquierda, a la derecha, etcétera, eso lo define la presentación, ¿sí? La presentación. Y la presentación o la interfaz de usuario en la cual, que ahora estamos en la versión CS3, estoy evolucionando, ¿no? Ha ido creciendo desde la primera vez. A un principio, las páginas web lo único que compartían o lo único que nos mostraban era texto, ¿sí? Y ese texto
cada navegador lo maquetaba o su presentación era diferente dependiendo del navegador. Pero esto se ha ido estandarizando. Actualmente estos ya son estándares, y otro elemento es el comportamiento. Ese comportamiento de ese contenido lo define un lenguaje de programación. Esto sí que es un lenguaje. El HTML y las hojas de estilo no son lenguajes de programación todavía, no son lenguajes. Quizá por eso el nombre simplemente es diseño y maquetación web. Y esta asignatura se llama lenguaje de programación porque ya vamos a ver lo que son los lenguajes, el JavaScript, el PHP, el jQuery, ¿verdad? El MySQL, eso ya son lenguajes de programación y vamos a ver cuál es la diferencia cuando estemos viendo una introducción a los lenguajes de programación. Entonces, pero está separado de esta manera, ¿sí? El contenido, la presentación y el comportamiento. Hasta aquí, con HTML y con CSS, generalmente son páginas estáticas. Cuando ya incorpora formularios, bases de datos, ahí se vuelve página dinámica. Había un foro que habíamos creado, de la cual solo participaron dos, estaba revisando. Entonces, lo dinámico no está en que si la información se mueve, cambia, etcétera, ¿verdad? Es cuando la página ya interactúa con el usuario. ¿Sí? Cuando interactúa con el usuario. Por ejemplo, hay unas páginas web que todo su catálogo lo tienen en una base de datos y conforme va actualizándose, cambiando, si han vendido, ya tuviera que estar un producto menos, ¿verdad? Si han adquirido nuevos productos, ya tuviera que subir la cantidad de productos. Entonces, toda esa información que se vuelve dinámico al interactuar con el usuario, esas páginas ya constituyen en eso, en páginas dinámicas. Generalmente las dinámicas interactúan con bases de datos, ¿no? Solicitando información al cliente, pidiendo, enviando, etc. Entonces, esto nos va a ayudar a comprender mucho mejor. En la estructura lo define el HTML, la estructura, ¿no? La estructura. Por ejemplo, han debido ver las etiquetitas aquí, ¿verdad? Que hace referencia a la cabeza, el body al cuerpo, el foot al pie de página, ¿verdad? Justamente todos los lenguajes están generalmente escritos en inglés y de ahí la importancia de que si nosotros dominamos un poco el inglés, entonces nos hace más fácil también poder estructurar, poder aprender. Y la hoja de estilo, ¿cómo le quiero ver a esta estructura, no? Entonces, los colores, la forma, los tamaños, todo va a implicar a cómo quiero ver, ¿no? Por decir aquí, yo pudiese colocar otra prenda que no sea de color blanco, entonces eso lo definen las hojas de estilo, el CSS. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Eso es lo que les enseñaron, eso es lo que aprendieron, ¿sí? ¿Jóvenes? Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, cuando empezamos a hacer el diseño, generalmente nosotros vamos a empezar por unos marcos de alambre que se llaman, ¿no? Los Wi-Fi. Estos marcos de alambres nos van a definir dónde vamos a tener ubicado cada sección, cada elemento, ¿no? Eso va a depender obviamente de la empresa. Si una empresa que se dedica a vender, o asumamos que es un supermercado, y lo único que quiere es presentar sus productos, entonces hay un marco de alambre donde dice quiero que esté mi logo a la izquierda, a la derecha. Generalmente está al lado izquierdo, pero no es una obligación. Eso es por unos estudios igual que se han hecho, que el cliente generalmente la primera vez que dirige el ojo es al lado izquierdo, se diseña en forma de F. Entonces ahí está el logo, puede ser el título de la empresa, un menú, ¿verdad? Y aquí puede estar la foto, el título de esa imagen, en la parte derecha un área de publicidad, después del logo el menú, etcétera. Se hace un diseño así, rápidamente, unos marcos de alambre. Lo mismo sucede con otras materias. Ustedes, por ejemplo, cuando les piden un logotipo, generalmente los diseñadores bosquejan rápidamente una hoja con un lápiz, algunos diseños o algunas ideas que se le vienen a la cabeza. Y de ahí de ellos recién lo pasan limpio. Lo mismo se hace acá. Se suele estructurar unos marcos de la. Algunas empresas de diseño, aparte del marco de alambre, tiene un diseñador que lo hacen diseñar rápidamente la página index generalmente,
puede ser en Photoshop o en cualquier otro programa, para mostrar al cliente cómo es que va a quedarse ya concluido, ¿no? Eso también está relacionado con esto, es un boceto al final. Todas estas páginas, todas las páginas web, cualquiera sea la página, tienen una estructura que ya está definida. Aquí, por ejemplo, yo les decía la cabeza y el cuerpo, ¿verdad? El head y el body. Entonces, esa estructura generalmente va a tener todas las demás páginas. Si mi página, por decir, mi sitio web, el sitio web ya sería un conjunto de páginas web. Y la página principal generalmente es la página index, ¿no? Eso ha ido cambiando igual. Más antes se llamaba la página front page, tenía varios nombres, pero ahora se suele colocar index a todas las páginas porque el servidor lo que busca es el index y eso es lo que primero que envía. Esa página index igual va a tener una estructura de HTML y una de cómo quiero verlo, una de hoja de estilos. O sea, siempre va a tener la misma estructura. Si después del index yo tengo otra sección donde es el contenido, ese representa otra página web. Entonces, igual manera, la misma estructura. Tiene un encabezado, una cabeza y un cuerpo, donde en el cuerpo se incluye todos los elementos que van a formar parte de la página web. Si voy a presentar mi información en forma de tablas, voy a tener menú, imágenes, video, audio, como quiero presentar. Lo mismo va a suceder acá, por decir, aquí hay una que dice mediateca, ahí vamos a tener videos, animaciones. Cada uno de estos elementos que están viendo generalmente constituye una página web. Eh, y eso tuviera que hacer un marco de alambre, esto de acá, para cada página, porque puede ser que la página juegos no tenga la misma estructura que el index o que el inicio. Entonces se lo diseña un marco de alambre, un wireframe para ese área. Y si todas, en algunas páginas, generalmente se suele colocar el mismo estilo a todo, por decir, donde lo único que va a cambiar es el contenido, ¿verdad? Entonces, en ese caso, es mucho más fácil. Quizás si para ello, entonces va a ser la misma estructura para todas las páginas y lo único que cambiaría es este área, ¿no? El área de contenido. Pero eso está en función a cómo vamos a presentar el contenido, a cómo vamos a maquetar el contenido de ese sitio. En resumen, entonces, la estructura de una página web está dividida en dos elementos importantes. Uno que hace referencia a la cabeza y otro que es el cuerpo. En la cabeza generalmente va a ir información de tipo metadatos, el título de la aplicación, los links que vamos a enlazar con las hojas de estilo, el idioma que estamos utilizando, etcétera, etcétera. Y en el cuerpo todo lo que va a ser visible. Cuando nosotros digitamos el nombre de la página web que vamos a ingresar, por decir unifrance.edu.bo, entonces generalmente nos muestra lo que está en el body. Y lo que está en el head generalmente es oculto, ¿no? Hay alguna información ahí de tipo metadatos. También ustedes han debido ver, si no se hace un marco de alambre, a veces se suele colocar así, ¿no? Esto aquí, de igual manera, como vemos, es similar a un marco de alambre, donde en esta parte, la número 1 sería el encabezado, la 3 sería, por decir, el área de publicidad, el contenido, etcétera, un pie de página. Entonces vamos a ver, si vamos a internet, entonces vamos a encontrar unas estructuras de este tipo también, o algunas veces unos marcos de alambre, o unos bocetos que están diseñados en otra. Aquí tenemos otra estructura, miren, aquí está haciendo referencia a la cabecera, al menú, al contenido y el pie de página. Y eso representa en HTML5 ya unas etiquetas. Entonces, aquí están dos diseños de la misma estructura, pero con diferentes etiquetas, ¿verdad? En HTML se solía utilizar la palabra div, la etiqueta div, que era una división, un segmento de toda la página y al cual se le daba un nombre, un ID. Por ejemplo, header. Se creaba otro div, que era referencia para el navegador, otro div para el artículo, otro div para las secciones, ¿verdad? Un div para el área de publicidad, otro div para el footer, ¿sí? Esto con la versión del HTML5 ya ha ido quedando de alguna manera en desuso. Y ahora ya no utilizamos los divs, sino que hay etiquetas que han aparecido, que se han creado exclusivamente para ello. Entonces, si yo coloco header,
estoy haciendo referencia o el navegador va a entender que en esa porción está el encabezado. Si el navegador encuentra una etiqueta nav, entonces va a hacer referencia que es un área de menú. Y lo mismo va a suceder con el artículo, la sección, el footer ahora. Con HTML5 se escribe toda la palabra footer para indicar que eso es un pie de página, y el área tangencial o el área de publicidad o otros elementos que no están relacionados con la página o el sitio web se suele colocar en este apartado que se llama Outside. Esto visto, ese es un diseño, esta es otra, miren, lo mismo, header, nav, Outside, section, article y footer. Esas etiquetas son del HTML5. Y aquí hay otro diseño, miren, otra vez el header aquí, el navegador a la izquierda, el área de publicidad, el contenido acá y el pie de página. Y así podemos ir viendo. Actualmente todos ya hacen el diseño con HTML5. Eso no significa que en Internet con seguridad hay páginas que han sido diseñadas hace 10 años atrás, por decir, y sigue ejecutándose el HTML. Si yo colocase aquí div, con seguridad que me va a seguir mostrando, no es que queda en desuso esa etiqueta, está en base. Por tanto, entonces con el HTML5 ya aparecieron nuevas etiquetas en la cual tiene un contenido semántico y eso está relacionado con el pie de página, el encabezado, el área de publicidad, el artículo, la sección, etcétera, etcétera. Y esto, de alguna manera, con el HTML5 veríamos de esta manera. ¿Sí? Codificado sería así. Eso visto en un editor de código, ¿no? Ahora vamos a ir a ver los programas de aplicación. En la anterior clase, uno de sus compañeros me preguntaba qué programa es bueno o qué vamos a utilizar. Yo les decía que, que para crear páginas web no es necesario ningún programa complejo. Sí, no es necesario ningún programa. Y aquí voy a colocar estos editores de código y vamos a ver que hay muchos. Cada día salen cada día salen nuevos editores de código. Y uno va en función a las tendencias, va utilizando en función a las tendencias. Algunos son editores más complejos porque tienen muchas más opciones de configuración, etcétera, y otros son muchos más sencillos. Pero la mayoría de los códigos, incluso Microsoft ha sacado un editor de código abierto, porque que es el Visual Studio Code, ¿verdad? Seguramente algunos lo han ocupado porque Microsoft es una tecnología propietaria y generalmente los programas de la Microsoft no se suelen utilizar mucho a no ser que haya empresas que quieren pagar el soporte, la licencia, entonces en ese caso uno puede utilizar esos programas de desarrollo de la Microsoft. Todo lo que está orientado a las páginas web generalmente es tecnología de código abierto, tecnología no propietaria en la cual nosotros no tenemos que pagar por la licencia de uso. Y ahí está. Y esto va variando, ¿no? Si yo visitase otra página web, seguramente me dirán que este editor no es tan bueno como el otro. Entonces, usted en función a las necesidades de cada desarrollador. Ahí está Visual Studio Code. Y ese es el otro, ¿no? Está el Notepad++, está el Gedit. Hay varios editores de código. La cual, estos editores nos facilitan porque nos ayudan a cometer menos errores posibles, ya que nos los van pintando las palabras reservadas, ¿verdad? Las variables que utilizamos y todo lo demás. Algunos, inclusive, si yo abro una etiqueta, automáticamente me lo cierra la etiqueta, ¿sí? Entonces va variando en función al editor de código. ¿Qué editores de código utilizaron? A ver, coméntenme al respecto, jóvenes. ¿Cuál le vieron ustedes que les pareció mucho mejor? Sublime Text usamos. Ya, el Sublime, compañero, todos utilizaron el mismo editor. Yo utilicé Code Studio, Liz. Ya, perfecto, muy bien. ¿Y alguien aparte de ello?
Para editar páginas web no necesitamos nada complejo generalmente. Nada complejo. Por tanto, miren, vamos a entrar al editor de código. ¿Alguna vez hicieron alguna página web en un editor de código del Windows? Jóvenes, miren, el que instala por defecto cuando instalamos Windows es el bloc de notas, ¿verdad? O el Notepad. Este es un editor de texto sencillo, que si bien no le podemos llamar un editor de código en realidad, es un bloc de notas, pero que yo lo puedo utilizar para codificar, no solamente para crear páginas web, para crear cualquier programa. Obviamente que tengo que saber la estructura, cómo se escribe y todo lo demás, ¿sí? Después Linux, hay otro sistema operativo, unas computadoras que utilizan, por decir, sistema Linux, también tiene su propio bloc de notas, su propio barrita de editor de texto. También se lo puede utilizar. En cualquier editor de texto que ustedes tengan en su dispositivo móvil, también lo pueden utilizar. Estos programas que estábamos viendo como Sublime, Jedit, Notepad++, todos los editores no son muy pesados. Son programas que a lo más ocupan entre 20 a 100 megas pueden ocupar, dependiendo de la complejidad. Algunos tienen más plugin, otros menos plugin, otros, dependiendo de ello, va a ir variando. Pero no es más de 100 megas. Por lo tanto, la instalación también es eh, en pocos minutos y además que son programas portables, ¿no? Que uno lo puede tener a disposición desde la red de internet igual, descargarlo y bajarlo con facilidad. En cambio, Dreamweaver sí que debe estar pesando la última versión entre más de 800, 1 giga debe estar su tamaño, porque es un programa mucho más complejo, es mucho más complejo. Entonces vayamos a ello, miren. Ingresen al blog de notas y vamos a ver. Aquí vamos a crear rápidamente. Esto es una página web y van a ver que el blog de notas sería suficiente para codificar. ¿Cuál es la primera línea con el HTML5? A ver quién me ayuda. Here, Es el doctype, ¿verdad? Ya, esto no es necesario que escriban en mayúsculas y en minúsculas. Generalmente se suele colocar así. Antes del HTML5, para especificar que el navegador reconozca que lo que va a leer a continuación es una página, un documento HTML, se solía colocar muchas líneas. Ahora con el HTML5 simplemente esto, y con ello le estamos indicando al navegador que el tipo de documento que va a leer es un documento HTML5. Ahora, esto es lo que quiero que esté bien claro. Sabemos que el HTML no es un lenguaje de programación, que es un lenguaje de marcado, de texto, ¿verdad? Eso les dijeron, ¿verdad, jóvenes? sí, Lisa. Ya, HTML, mira, voy a colocar. Y en esta estructura de HTML, siempre vamos a encontrar una etiqueta de apertura y una de cierre. Una etiqueta de apertura y una de cierre. Entonces, eso me está indicando que acá empieza y termina acá. Esto termina ahí. Entre medio vamos a encontrar otras etiquetas. Por ejemplo, aquí el hit sería la cabeza. Le digo que empieza acá y termina aquí. Entre esas dos etiquetas, entre la de apertura y la de cierre, va a haber un contenido. Puede haber otras etiquetas o puede haber simplemente un texto, etcétera. Puede haber un contenido. Lo mismo acá, miren, el body me dice que empieza acá y termina acá. Y todo lo que esté dentro del body sería el contenido del sitio web. Y eso no debemos de olvidar, que todas las etiquetas HTML, entonces vamos a empezar con una etiqueta de apertura y una de cierre. Y aquí sería entonces HTML. Ni bien abro, yo siempre suelo cerrar inmediatamente. Así no me olvido, porque a medida que uno va codificando, a medida que uno va escribiendo, se van haciendo tantas líneas de código, ¿verdad? Que podemos tener 1000, 2000, 3000 líneas de código. Eso va a estar en función al contenido del sitio web.
Por tanto, en algún momento nos llegamos a perder, a veces entre tanto código, porque si yo no he colocado la de cierre al final y sigo creando aquí etiquetas, entonces va a haber un problema. Si bien esto no es estricto, porque no me bota un error, como en los lenguajes de programación, vamos a ver, en un lenguaje de programación nos va a decir error en tal línea, no podemos ejecutar, no puede avanzar mientras no corrige ese error. Entonces, el HTML, como no es un lenguaje de programación, el navegador lo va a pasar por alto, lo va a pasar por alto por más que nosotros tengamos error. Luego, aquí miren, les han debido enseñar a ustedes que hay que dar un espacio aquí, un tabulador, que se llama la indentación, ¿verdad? Ese espacio, como aquí les estaba mostrando, miren, en la página web, generalmente cuando programamos, cuando escribimos, se suele colocar aquí un espacio, un tabulador, que puede ser de 2 espacios, de 5, eso está en función al editor de código que está configurado. Aquí lo mismo, miren, tenemos otro ejemplo, que aquí hay unos espacios, ¿vieron? Dentro del kit hay un título, el título, información de tipo metadatos, los caracteres que va a utilizar, el autor, etcétera. En el body lo mismo, hay un párrafo con la etiqueta P y hay un espacio. Eso se llama la indentación. Eso se hace con el objetivo de poder leer, de poder interpretar, comprender bien nuestro código. Entonces, eso a mí me está indicando ese espacio que todo lo que está tabulado está dentro del kit. ¿Vieron? Aquí lo mismo, puedo tener otro elemento dentro de la etiqueta P, por decir una imagen, una tabla. Entonces yo lo colocaría con otro espacio ahí, ¿verdad? Otro tabulador, y eso me indica que dentro de esa etiqueta P yo tengo una imagen, tengo una tabla, etcétera. Ese es el objetivo de colocar ese espacio, esa identidad. No es obligatorio, pero mire, porque aquí yo voy a crear sin esos espacios. Igual el navegador lo va a interpretar. Por ejemplo, aquí coloco kit. Esto obviamente les estoy indicando para que vean que no es necesario un editor de código para poder, obviamente que aquí me va a llevar más tiempo, ¿no? Escribir, porque lo voy a hacer una línea a la vez. En cambio, en los editores de código, ni bien yo hago una etiqueta, a veces me lo cierra automáticamente, me lo colorea, me lo coloca las comillas, el símbolo, de tal manera que me lo hace más fácil, ¿no? Y eso es lo que busca ya cuando uno trabaja en una empresa, las empresas quieren ahorrarse todo el tiempo posible, por tanto buscan alternativas que les faciliten la creación, la programación y optan por herramientas, ¿no? Como algunos utilizan más WordPress, puede ser que otra empresa se acomode más al Dreamweaver porque ha pagado la licencia de uso de esa aplicación, etcétera, etcétera. A ver, habíamos dicho que no voy a colocar los espacios, por defecto siempre presiono aquí el tabulador. Para colocar el título es otra etiqueta que se llama title, entonces tendría que cerrar automáticamente. No todas las etiquetas tienen una etiqueta de apertura y de cierre, ¿verdad? Hay otras etiquetas que no es necesario cerrar. A ver, denme unos 2 ejemplos de etiquetas que no se cierran, jóvenes. ¿Recuerdan esta etiqueta? A ver, dime, adelante. Creo que las que agregan propiedades no se cierran, ¿no? Color y tamaño y esas. Correcto. Por ejemplo, aquí el link han debido utilizarlo, ¿verdad? Esta etiqueta, como no tiene contenido, no va a tener un contenido, entonces no es necesario una etiqueta de cierre. Simplemente al final se cierra barra y el símbolo de... Por tanto, por ejemplo, otra sería el BR también han de utilizar. ¿Han utilizado el BR, jóvenes? ¿Qué Dicen hace? antes de que continúe, tengo una duda. Por Ah, ejemplo, cuando hace el cierre en title, en body y en HTML, la barra va por delante de la palabra y luego en link la barra va después. O sea, eso, ¿qué significa o cómo sé eh, cuando aquí, porque esta es la etiqueta de apertura, ¿verdad? Y esta es la etiqueta de cierre. Entonces, y aquí entre medio va el contenido. Como este es para colocar el título de la página web, esto que aparece aquí en la parte de arriba, miren, dice curso lenguaje de programación, presentación PowerPoint, información sobre reunión. Eso está definido con esta propiedad, con el título. Entonces aquí
Yo puedo colocar, por decir título, a ver, voy a activar mi tildes aquí. Entonces aquí yo escribo título de la página web, del sitio web, voy a colocar. Bien, eso me va a aparecer aquí en la parte de arriba. Ahora, este es el contenido, ¿verdad? ¿De qué? De esta etiqueta. Pero en la mayoría siempre va a haber una etiqueta de cierre y otra de apertura. Y ese caso excepcional es el link, por ejemplo, porque el link les decía que no tiene contenido, solamente lo utilizamos para llamar a otros archivos. En este caso puede ser para enlazar a un archivo de JavaScript, de hoja de estilos, etcétera. Bien, ahora, en el body, generalmente aquí va a ir información de tipo metadatos. En el body es donde va el contenido. Si yo quiero mostrar imágenes, videos, tablas, menús, etcétera, generalmente eso lo colocamos en el body, porque eso es lo que va a aparecer a la hora de presentar la página. Entonces, cuando vemos la página, todo ese contenido, enlace, video y todo lo demás, va a ir dentro del cuerpo. Eso se estructura en el cuerpo. Entonces acá en el body no voy a colocar esos espacios porque estoy editando para que vean, les decía, la diferencia de un editor. Esto no es un editor de código, es un blog de notas simple, pero igual yo voy a poder crear. Entonces aquí se suele colocar el header, ¿verdad? Header con HTML5. Entonces como estoy abriendo, también inmediatamente lo cerramos. No necesariamente esto tengo que cerrar aquí abajo, puedo cerrar aquí al lado también como el título, pero como colocamos en medio contenido, puede ser yo que aquí quiera colocar un título con H1, entonces por eso se suele colocar en la parte inferior, ¿no? Aquí H1. ¿Qué es lo que hace el H1? A ver quién me ayuda. Para escribir, para que aparezca texto escrito en la página. Perfecto. ¿Cuántos H hay? A ver, desde H1 hasta H. Ni idea, Lisa. A ver, alguien. ¿Son infinitos, Lisa? Está considerado hasta el H6. Ok. Es en función al encabezado que le van a colocar. Por ejemplo, cuando ustedes hacen en una revista, en un periódico, hay un titular, ¿verdad? Y ese titular del periódico suele ser con letras mucho más grandes. Lo mismo, tiene la misma funcionalidad aquí el H1. El H1 es el primero. Esto lo utilizamos generalmente para el título de la página web. Si yo voy a tener subtítulos después de esto, otros puedo utilizar el H2, el H3, el H4, hasta el H6 existe. Entonces simplemente la cambiamos, ¿no? De la página. Eso me va a mostrar en el contenido ya, ¿verdad? Como esto implica el encabezado. Ahora, debajo de este encabezado, yo quiero colocar nuevamente un área de menú. Eso también no es obligatorio. Generalmente está así dispuesto, una etiqueta NAT, pero no necesariamente tiene que ser así. Si aquí va a estar el área de navegación, entonces lo coloco ahí. Ahora, después del menú, asumamos que vamos a... Adelante, dime. Una consulta. Y yo este archivo, digamos, que estoy creando en Notepad, si lo guardo y luego me corre así como una página web, o sea, como si lo hiciera en un codificador, o tengo que hacerlo sí o sí en un codificador y guardarlo para que me corra. No, se va a guardar. Se va a guardar. O sea, vamos a ver, miren, y aquí voy a colocar el footer más, esto para que no sea muy, solamente yo voy a colocar. Y lo vamos a guardar, miren. Footer, ya, listo, con ello termino. No he colocado espacios, no he indentado aquí, todo está en línea, así texto plano. Por eso se dice que esto, generalmente los códigos de los programas es en texto plano. ¿Por qué? Porque no tiene formato, ¿verdad? No le doy negrilla, cursiva, tamaño de letras, nada, es en texto plano. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es guardarlo. Miren, voy a guardar, archivo guardar y cualquier unidad de almacenamiento. Yo voy a elegir para este ejemplo el escritorio.
Voy a crear una nueva carpeta aquí. Le voy a dar sitio web. Abro esta mi carpeta. Y aquí tengo que tener el detalle. Miren, como es un archivo de texto, el programa me lo está queriendo colocar como con extensión TXT. Eso es lo que tengo que cambiar. El nombre le voy a dar index. Asumamos que esta va a ser nuestra página principal de nuestro sitio web. ¿Qué extensión tuviera que tener? Punto HTML. HTML. Correcto, HTML. Eso es la clave. Eso es lo importante aquí. Después del punto, entonces le digo que este index, obviamente que no puede ser el index necesariamente, ¿no? Puedo darle cualquier nombre, el nombre que a mí se me ocurra. Pero debo de finalizar con punto HTML. Con ello ya le estoy diciendo que este archivo que he generado en este blog de notas es un documento HTML. Lo guardo y ya estuvo. Ahora miren, voy a ir a mi carpeta. Aquí está, sitio web. Como yo lo he guardado con HTML y por defecto en mi máquina está configurado este navegador que es de Microsoft, ¿verdad? El nuevo, el que ha reemplazado Internet Explorer. Entonces, ese es el icono que me está cargando. A ustedes seguramente les mostrará el de Firefox, el de Chrome, dependiendo cuál es el navegador que tienen configurado como predeterminado. Y le doy doble clic y tuviera que abrir con ese navegador o con cualquier otro, ¿no? Si yo quisiera abrir con otro, entonces simplemente aquí le puedo dar botón derecho, abrir con, y le digo que quiero abrir con otro navegador, por ejemplo, Firefox. Entonces va a abrir con Firefox. ¿Qué es lo que hicimos en, en el código? Darle esto nada más. Miren aquí el título del sitio web, esto que he colocado, ¿sí? Y yo aquí le cambio, miren, por decir título web, lo voy a colocar así, una S para guardar. Vuelvo a guardar esto, lo actualizo. Al refrescar aquí F5, ya tuviera que aparecer. Mira, ahí está la SSS. Entonces está cambiando, está cargando. Porque el navegador lo único que está haciendo es agarrar ese archivo que termina con HTML y está interpretando. Porque al final lo que yo he colocado aquí en este blog de notas es el código en HTML. Obviamente que no estoy utilizando un editor, entonces no es necesario que yo copie esto a un editor. Ya está. Y no es necesario que haya colocado esos espacios que nos coloca generalmente el editor de código. Aquí yo también hubiese presionado tabulador, ¿verdad? Ahí miren, pero me lo va a colocar de acuerdo a la configuración del editor de código. Entonces, todo cambio que yo haga automáticamente me lo está representando. Y en cualquier navegador yo voy a poder interpretar. ¿Vieron? Ahora vamos a crear su hoja de estilos más rápidamente. Vamos a cambiar solo el color del fondo. Miren. Entonces, archivo nuevo, creo una nueva hoja. Esto lo voy a guardar. Y sabemos que la hoja de estilos tiene otra sintaxis, ¿verdad? Tiene otra semántica, no es como el HTML. Miren, estructura CSS voy a colocar aquí, no importa cualquier versión, estamos en la última, les decía la hoja número 3. Lo que ustedes deben de aprender, lo que hay que tener claro, es que toda la estructura de las hojas de estilo es así. Tiene un nombre, a todo se llama una regla, ¿sí? Todo es una regla. Esta regla tiene un selector. Un selector. El selector generalmente es el nombre de la etiqueta HTML. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera darle un color al fondo, ¿verdad? Del documento HTML, entonces eso va a cambiar. Aquí sería, en vez de P, va a ser body. Si le quiero dar al DAP, entonces en vez de now, en vez de body va a ser nav. Eso va a cambiar aquí. Generalmente es el nombre de la etiqueta, pero no necesariamente el nombre. Algunas veces han debido utilizar un ID, ¿verdad? También se puede colocar a través del nombre de ID, ¿verdad? Entonces, este selector dentro tiene un atributo, una propiedad. Por ejemplo, aquí su propiedad color, 2 puntos y el valor. Este valor puede ir cambiando. Si bien aquí le estoy diciendo que modifique el color de la etiqueta P, por ahora está en color verde, ¿verdad? Aquí yo puedo colocar azul, amarillo, cualquier otro color en hexadecimal, así como este otro ejemplo. Miren, aquí está en RGB, le está dando unos valores del rojo, del verde y del azul, del blue, ¿verdad? Pero igual lo va a aceptar. Esto tiene muchas posibilidades, hay muchas posibilidades. Pero toda regla siempre va a estar formada de esa manera. Aquí, por ejemplo, miren,
el nombre del selector ahora es H1, también está modificando su color, esa es la propiedad o el atributo. Ese atributo y esa propiedad tiene que estar separado, dice, por 2 puntos necesariamente del valor. Aquí, por ejemplo, este color no ha colocado como una palabra, sino como un número hexadecimal. Aquí está un número hexadecimal, que igual hace referencia seguramente a un color. ¿Y a dónde va a afectar? A una etiqueta que se llama H1. Si yo quisiera cambiar al body, entonces en vez de H1 voy a colocar body. Pero no solamente vamos a afectar por el color. Yo pudiese darle, por decir, el tamaño de fuente. Aquí como en este otro ejemplo, 22 píxeles dice. Puedo alinear el margen que tenga 2 centímetros, 2 píxeles, 2 puntos, etcétera. Puedo alinear el texto aquí, como en este otro ejemplo, al centro, ¿verdad? Todas esas reglas, todas esas propiedades, esos atributos, ¿a dónde va a afectar? Al H1 en este caso. Si yo colocase body, va a afectar al body. Eso es lo único que hay que aprender en CSS, esa reglita. Hay que tener claro cómo se estructura, cómo se afecta a una etiqueta y de esa manera se va estructurando. Ahora entonces vayamos acá, en esta otra hoja que he creado. Vamos a cambiar al body, al cuerpo. Lo único que vamos a hacer es colocar un color. Se suele colocar de esta manera. Yo suelo hacer esto, abro y cierro llaves y al centro coloco las propiedades, ¿verdad? Pero también algunos casos por ahorrarse líneas de código para que ocupe menos en el tamaño, para que suelen escribir directamente. Si es una sola propiedad, esto sirve. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se escribe para cambiar el fondo? ¿Cuál es la propiedad? ¿Quién me ayuda? Background color. Muy bien, background, ¿verdad? Entonces, background, ¿verdad? Esto va variando igual. Como hemos dicho que ha ido mejorando, en algunos se colocaba con HTML a background color necesariamente. Ahora ya no es necesario colocar esto. Si yo puedo dejarlo ahí también, igual me lo va a aceptar. ¿Sí? Simplemente le digo background. Orange voy a colocar, naranja. Otro detalle que tienen que tomar en cuenta, como aquí, es que cada línea en las hojas de estilo, para cada finalización del atributo de la declaración, siempre tienen que finalizar con punto y coma, ¿sí? Necesariamente aquí, con punto y coma. Si yo quisiera afectar el color, el background va a dar el fondo, ¿verdad? Ahora quiero que las letras estén en color blanco, por decir. Entonces aquí yo continúo, miren. Color, le digo. Y 2 puntos nuevamente. Y aquí, por decir, blanco. Y punto y coma, necesariamente. ¿Vieron? Punto y coma. Este es, desde acá, desde el punto y coma, le estoy indicando que es otro atributo que va a modificar el color. Y este es el valor de ese atributo donde le estoy indicando blanco. Y finaliza con punto y coma. Para que esto no se vea así, entonces yo suelo hacer esto. ¿Miren? Le coloco un espacio. Ahí. Y ahí, de esa manera. Entonces, este es el selector, el inicio, el fin, la llave cerrada, la primera instrucción, que es la primera propiedad que va a cambiar el fondo. Esta sería la segunda. Si yo quiero alinear, hacer otras cosas, entonces simplemente aquí voy añadiendo. Pero ya eso es cómo ustedes se desenvuelven, ¿verdad? Con los editores de código. Entonces, ya hay que ir adquiriendo también algunas destrezas, algunas normas, reglas, porque no olviden que en las grandes empresas generalmente son equipos multidisciplinarios, no solo es un programador, se mueven con varios programas. Uno puede estar encargado de la base de datos o yo puedo crear una porción de código, el otro otra porción, entonces van a intercambiar. Si yo tengo una manera de escribir, con seguridad no me va a entender, entonces hay que escribirlo más claro. Y una manera de poder que nuestro código se entienda a la perfección. Y si buscamos nosotros material, con seguridad que en la mayoría generalmente codifica de esa manera. Pero de la otra manera también, si yo lo colocase de esta forma, no significa que va a botar error, solamente que tiene que estar claro. Si yo aquí ya no puse el punto y coma, ahí ya estoy cometiendo una infracción, porque siempre cada atributo y el valor tiene que finalizar con un punto y coma. Ahora veamos, esto lo voy a guardar, miren. ¿Sabe dónde tuviera que guardarlo? En el mismo lugar donde está el HTML, ¿verdad? Ahí está, dentro de la página de sitio web, porque si no, no voy a poder llamar. Si estuviera en otra carpeta, tengo que hacer referencia a la hora de llamar esa ruta.
¿Qué nombre le dieron a sus hojas de estilos? Jóvenes, ayúdenme. Hoja de estilo. Ya, se la puede llamar hoja de estilo, pero generalmente cuando descargan ustedes un sitio web van a encontrar un archivo que es style.css. Ese style.css es la primera hoja de estilo. Pero después yo puedo tener otras, ¿no? Si por decir tengo un apartado en mi sitio web que es deporte y deporte va a tener otra apariencia, entonces puedo generar otro archivo que lo llamo deportes.css. Por decir otra que es, sí, haciendo referencia que la página web sea para un periódico, otro segmento que sea sociales, ¿verdad? Entonces puedo tener otra estructura para sociales, otros colores, otras tipografías, etcétera. Entonces le llamaré sociales.css. Entonces eso va a depender. Pero lo vamos a llamar. Como su compañero dice, también lo puedo dar hoja de estilos. Eso no es problema. Lo guardamos, pero al final aquí CSS, sí o sí. No puedo guardar con TXT. Ya está guardado. Miren, voy a ir a la carpeta donde he guardado. Y cuando colocamos la extensión CSS, generalmente tienen este icono, ¿verdad? Este icono lo coloca. Y todas las páginas web, si yo lo guardase, todas mis páginas web que voy viendo, entonces me descarga el index generalmente y su hoja de estilos. Y ahí está el conjunto de reglas que tiene el hoja de estilos. Ahora, ¿qué tengo que hacer para enlazar estos dos archivos? Porque si yo lo vuelvo a ejecutar, no me va a colocar el color, por más que he escrito bien. ¿Qué me falta hacer, jóvenes? Llamarlo a través del link, creo, ¿no? Correcto. Ahora eso voy a hacer. Miren, lo voy a volver a ilustrar a mi código HTML. Entonces aquí esta partecita que yo les decía, este link que había colocado, ahí tengo que colocar tres propiedades, ¿verdad? La relación. Esto también es otro detalle a tomar en cuenta en HTML. En HTML vamos a encontrar atributos. Recuerdan que yo les dije que las primeras páginas web, cada navegador colocaba su propia tipografía, su propio tamaño, maquetaba de manera propia. Entonces de ahí ha quedado estos atributos. Yo desde el HTML también le puedo decir esta etiqueta que tenga un color de fuente, que tenga un background, se puede, sin necesidad de la hoja de estilo, ¿verdad? Pero como actualmente ya estamos en versiones estandarizadas, entonces se ha separado, les dije, el contenido del estilo. Entonces, el contenido HTML puro y la hoja de estilos en otra hoja aparte, que es su CSS. Pero eso no impide que yo desde acá pueda colocar alguna vez un borde, por decir a una tabla rápidamente, y eso se coloca de esta forma. Debe tener un nombre, el atributo, en este caso es real, el símbolo igual y el valor que va a ir. En cambio, en la hoja de estilos era 2 puntos, ¿verdad? Separado por 2 puntos. Y no era necesario entre comillas. Aquí sí o sí debe de ir entre comillas. Entonces, aparte de la relación, tenemos que decirle qué tipo de archivo voy a colocar. Como estoy en HTML, otra vez, el type sería el nombre del atributo, igual, y el valor va a ir entre las comillas. Luego, el href, la referencia. El href es otro atributo que también va a tener, este sería el nombre del atributo, el símbolo igual, y entre comillas, el valor o la propiedad. De esa manera se colocan atributos. ¿En dónde se colocan estos atributos? En todas las etiquetas de apertura generalmente. No puede ir atributos en la etiqueta de cierre. Yo no puedo colocar, por decir aquí en la etiqueta del NAP del cierre, colocarme un ID. Eso está mal. Si bien me lo va a aceptar, no me va a botar error, pero no debo de hacer eso. En la etiqueta de apertura. Si yo voy a tener en la página web tres menús de navegación, uno que va a estar a la izquierda, otro a la parte de arriba y otro en el pie de página, entonces a este nav yo le diré nav y le doy un nombre, ¿no? Por decir menú superior, le puedo dar cualquier otro nombre. Menú S, por decir. O sub. Listo. Puedo tener otro nav y le doy otro ID para poder maquetar, para que se comporte de otra manera, con otro color. Entonces a ese nav le diré menú izquierda. Menú inferior, menú footer o menú inferior. Entonces, pero igual, miren, el nombre del atributo, el símbolo igual y entre comillas, el valor. Eso hay que tener en cuenta. En cualquier etiqueta que yo quiera dar, no olviden. Un nombre, un identificador, un ID, el símbolo igual y siempre entre comillas, el valor. ¿Ok? Entonces acá, el real
hace referencia a la relación que va a tener con una hoja de estilos. Y hoja de estilos en inglés, pero debo de escribir aquí. Style, sí, así, ¿verdad? Luego, el tipo hace referencia a qué tipo de archivo estoy enlazando, porque yo les decía, no solamente voy a enlazar con una hoja de estilos, este archivo lo puedo enlazar con un JavaScript también, ¿no? Si tengo un formulario y quiero validar, quiero hacer otras opciones, entonces ese mi código de Java puede estar en otro archivo, entonces el link también me permite enlazar. Entonces yo le digo aquí que lo que estoy llamando es un archivo de texto plano, porque no está con formato, pero está codificado en esta estructura, con esta estructura semántica, con CSS. Y el href es otro elemento importante que me indica dónde se encuentra este archivo. Recuerdan que yo les decía que generalmente cuando hacemos un diseño de sitio web, los documentos HTML tienen que estar con las hojas de estilo. A no ser que yo tenga aquí una nueva carpeta y tenga, como les decía, varios diseños de hojas de estilo, por decir para sociales, otro para deportes, otro para noticias, otra hoja de estilos, entonces le puedo llamar aquí hojas de estilo o CSS, le puedo renombrar igual, y esto lo colocase dentro de esta, entonces en ese caso debo de colocar la ruta, ¿no? Pero lo recomendable es que donde están los archivos HTML también estén las hojas de estilo, así no nos complicamos. Como no está dentro de una carpeta, aquí simplemente llamo por su nombre. ¿Qué nombre le puse? Style. Style. Si le pusieron hoja de estilos, ustedes colocan hoja de estilo. El nombre que le pusieron, yo le puse Style. Como no está dentro de otra carpeta, ¿verdad? Entonces no es necesario que yo coloque esto. A veces suele suceder ese error, ¿verdad? Si yo colocase CSS, ahí ya me va a provocar error, nunca va a encontrar porque no está dentro de la carpeta CSS. Pero si tuviera que colocar esa ruta necesariamente ahí, ¿no? Y si estuviese dentro de otras carpetas, entonces tengo que especificar toda la ruta. Con esto ya estoy enlazando. ¿Qué tengo que hacer? Guardar otra vez, ¿no? Porque cualquier cambio que hagamos en el archivo, siempre hay que actualizarlo para que surta efecto en el sitio web. Si todo está bien, no tengo errores, entonces al actualizar esta mi página web ya tuviera que tener un fondo de color naranja y el texto de color blanco. ¿Vieron? Ahí está, color naranja y texto blanco. ¿Por qué? Porque he codificado de manera correcta. Si yo aquí cometo algún error, mire, por decir, no he cerrado con H1. Puede ser que aquí, voy a volver a guardar, pero para que vean. Como no es un lenguaje de programación, el navegador lo va a interpretar, lo pasa por alto. ¿Vieron? No supe ningún efecto, no me dice el título, no me muestra el título o me está botando un mensaje, porque el navegador lo único que hace es interpretar estas líneas. Agarra esta primera línea y dice que va a leer un documento HTML, empieza, abre el head, aquí dice que va a encontrar un título, lo coloca el título y así va interpretando una línea a la vez. Por eso se llama al navegador, al browser, intérprete de código HTML, porque va interpretando. Si bien aquí yo tengo un error, no he cerrado, no me provoca esto un error, pero algunas veces en cuestión de tablas y otros elementos puede ser que la celda aparece desdibujado, el título se coloque en otro lado que no estaba ahí, entonces puede cambiarle de posición por ese pequeño error. En ello hay que tener en cuenta, por eso les decía que siempre que abramos una etiqueta, inmediatamente acostumbrémonos a cerrarla, de esa manera nuestro código va a estar limpio y se va a comprender a la perfección. ¿Vieron, jóvenes? Que no he necesitado ningún otro programa más que el editor de código. Pero codificar así sería un poco tedioso porque yo puedo cometer errores a la hora. Tuviera que escribir perfecto, limpio para no tener errores, ¿verdad? Algunas veces se nos van las comillas, se me puede ir una barra al no cerrar, etcétera. Y eso es lo que nos ayuda los editores de código. Miren, ahora voy a entrar a un editor de código que yo tengo instalado. Con fines educativos siempre he utilizado el Gedit porque lo que quiero que mis estudiantes de alguna manera es dominen la estructura. Entonces, esto me ha ayudado. Es un editor de código. Ya cuando quiero, ya en la empresa, nosotros utilizamos, por decir, Dreamweaver y otras, porque ahí queremos ganar tiempo para poder. Pero también tengo el Notepad++ y voy a entrar los dos. Ahí está, este es otro editor de código, el Notepad++.
Esto está en función a las necesidades, ¿no? Son simplemente tendencias. Es como los dispositivos móviles. Cuando aparece un nuevo, todo el mundo quiere tener ese nuevo dispositivo, ¿verdad? Aunque al final haga lo mismo que el que tenía anteriormente, pero queremos tener. Y cuando aparece un nuevo editor de código, generalmente los que se dedican a esto están ahí ojo al charque para ver, ¿no? Qué bondades tiene, qué ayuda, qué no, etcétera. Y ahí está, miren, inclusive este ya me lo está abriendo. Sin necesidad de que yo cargue este editor, miren, ya me lo ha colocado el style, el HTML, porque está asumiendo que voy a seguir codificando. Pero yo podría arrastrar de esta manera también, ¿eh? Agarro estas dos y lo jalo al editor de código que voy a utilizar. En este caso esta, o puede ser el Gedit, y me lo va a volver a cargar. Aquí, por ejemplo, el Gedit, miren, es más pequeño, este es mucho más pequeño el Gedit. Igual es de código abierto, no hay que pagar ninguna licencia, no tiene mucho menú, miren, simplemente cualquier cambio de configuración, si yo quiero mostrar las líneas, aquí en preferencias tuviera que entrar, y desde aquí yo puedo habilitar algunas formas de cómo ver mi interfaz, cada cuánto los tabuladores, aquí cada cuatro espacios, cada cinco, es mucho más pequeño. En cambio el Notepad++ tiene muchas más opciones, miren, sus menús son amplios, porque está relacionado a muchas otras opciones más. Pero las dos, si bien no me lo colorean de la misma forma, miren, aquí está de color rojo, de color azul, de color lila los valores. Aquí, si yo arrastrase aquí el código, lo va a colorear también, pero con otro, miren, color verde. Aquí de color rojo los valores, de color azul los atributos. La hoja de estilos de igual manera, miren, verde, rojo, negro, eso se puede cambiar, se puede configurar, algunos no los permiten. Aquí la hoja de estilos estaría azul, las llavecitas de color rojo, el atributo y su valor, ¿sí? Entonces, nosotros utilizamos editores de código porque nos facilitan a la hora de escribir que podamos escribir código limpio sin cometer errores, por eso utilizamos editores de código. Pero tranquilamente nosotros podemos escribir, diseñar páginas web en un editor de texto práctico, como el blog de notas, por ejemplo, ¿sí? O como cualquier otro editor que tengan ustedes en su dispositivo. Preguntas, jóvenes, hasta ahí. ¿Quedó claro, verdad? Sí, listen. Ya, perfecto. Entonces solamente hay que guardar con H. La extensión es importante, ¿no? HTML y CSS, nada más. Ahora, algunos me dirán, yo me desenvuelvo mejor en Notepad++ o en Visual Studio Code porque tiene estas otras bondades. Sí, sí, como en el diseño. Ustedes saben diseño gráfico vectorial, por decir. Y si hay una empresa que está utilizando, por decir, porque sus máquinas son compatibles con ese software freehand, entonces ustedes no le pueden decir, yo he aprendido solamente Illustrator y no sé hacer más, no sé hacer diseño que en Illustrator. Entonces uno tiene que ir adaptándose porque Illustrator, freehand, solamente es una herramienta de diseño y eso puede cambiar. Y lo mismo sucede acá con los estándares, ¿no? Aparecen nuevas tecnologías, nuevos editores, pero por detrás la base es los mismos lenguajes, el HTML va cambiando, aparecerán nuevas etiquetas, nuevas maneras, nuevas técnicas, pero se sigue estructurando de la misma forma. Entonces, la idea es que no aprendan el programa, porque si yo les digo Dreamweaver y me dicen solamente sé codificar en Dreamweaver, entonces ya estamos mal, porque algunas veces no necesariamente vamos a crear páginas web desde cero. Puede haber una empresa que ya tenga su diseño de página web y solamente quieren que lo actualicemos o que administremos. Y ellos, por decir, han escrito ese código con plantillas, ¿verdad? Al hecho que esté con plantillas no significa que han utilizado un nuevo lenguaje. Entonces, por detrás está igual HTML, CSS, pero si sabemos cómo es que funciona una etiqueta, una regla, entonces fácilmente nosotros nos vamos a poder ubicar y hacer cambios, ¿no? Hacer cambios, ya sea desde el archivo, en un editor, en un blog de notas, en cualquier programa que se acomode para él. Preguntas, jóvenes. Listen, una consulta. Ahí la propiedad de color, por ejemplo, en body, si uno no especifica nada, solo cambia el texto. ¿En dónde, perdón? Aquí, en color. Ajá, por ejemplo, antes cuando uno quería cambiar el background,
¿Ya? ponía background color, digamos, ¿no? Es Sí, para que la etiqueta se refiera específicamente al fondo. Yo ya. pregunto que si solo coloco color, la etiqueta sabe que es solo para el texto o Sí, otras cosas solo que yo para el texto. coloque bien Solo se para el van a... texto. Vale. Cuando queremos cambiar, esto lo va a aceptar. Si yo coloco así, va a dar un color, igual lo va a aceptar, igual va a cambiar el fondo, ¿verdad? Solamente que esto ha ido, como ha ido cambiando, ha ido evolucionando, les decía. Las primeras etiquetas HTML, por ejemplo, tenían unas pocas, pero ya ha ido apareciendo otra etiqueta para incrustar un video, que es mucho más fácil ahora con HTML5, para incrustar una imagen. En las reglas también, por ejemplo, para colocar negrillas, cursivas, hay varias maneras, hay varias etiquetas que han quedado del HTML, de la versión del HTML, y otras que han aparecido con HTML5. Eso no quiere decir que las del HTML ya no funcionen, porque no olviden que hay páginas web que se han diseñado hace 20, 10 años atrás, siguen ejecutando HTML. Entonces, sobre ese HTML hay nuevas etiquetas que yo lo puedo utilizar, ¿verdad? Lo puedo reutilizar. Por ejemplo, y esta es una de ellas. Si yo coloco bajo el color, igual lo va a cambiar, pero si yo coloco así, también lo va a cambiar porque lo acepta. Pero si yo coloco simplemente color, siempre está referido al texto. Va a aplicar al texto de la etiqueta P, del body, del nav, siempre va a ser para el texto. Así está diseñado. Porque cuando el navegador enlaza, entonces encuentra esto y está programado en ese navegador que cada vez que encuentre color es para que cambie el texto de la etiqueta, en este caso es del body, de todo el cuerpo. Pero si aquí dijera solamente de H1, entonces va a aplicar solamente a ese H1. Entonces lo voy a volver a guardar, lo voy a actualizar y ahí está. Ya no está el body. ¿Por qué? Porque he cambiado la regla, ¿vieron? He dicho ahora al H1 colócame un fondo de color naranja y su texto blanco. Ya no está el cuerpo, ¿vieron? Entonces, eso es lo que hace el navegador. El navegador lo único que hace es interpretar. De acuerdo al código que tenga ese archivo HTML y su correspondiente hoja de estilos, lo que va a hacer es mostrar de una o de otra manera en la página web. ¿Ok? Listo, listo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?